Arrancamos. Hoy traemos un análisis a fondo sobre una de las normativas más fascinantes y, la verdad, más transformadoras del ordenamiento jurídico en España, la Ley 19/2013. A primera vista puede parecer la típica ley administrativa, súper densa y llena de burocracia, pero si rascamos un poco la superficie, es una auténtica revolución. Es la herramienta exacta que convierte a la administración pública, que muchas veces parece un muro de hormigón opaco, en una verdadera casa de cristal. Es literalmente la llave que nos abre a las puertas de las instituciones. Para entender este monstruo legal sin perdernos, vamos a dividir este análisis en 5 grandes bloques. Primero, veremos la ley en sus 3 pilares. Segundo, las obligaciones de publicidad activa. Tercero, el derecho a la información. Cuarto, las reglas de buen gobierno. Y quinto, para rematar, el Consejo de Transparencia. Punto número 1. La ley en 3 pilares. El objetivo de toda esta norma queda clarísimo si usamos una analogía supervisual. Imaginemos que la administración es, de hecho, un edificio de cristal. El primer pilar sería el escaparate, es decir, la administración pone sus datos ahí, a la vista de todo el mundo por iniciativa propia. El segundo pilar es la puerta trasera. Si queremos saber algo muy concreto que no han puesto en el escaparate, podemos ir, llamar y pedir esos papeles. El tercer pilar son las reglas internas de la casa, normas estrictas de comportamiento para los altos cargos. Y por último tenemos al guardia de seguridad, el consejo, que se pasea por el edificio asegurándose de que nadie rompa los cristales. Pasamos al punto 2. Las obligaciones de publicidad activa. Y aquí viene lo interesante. ¿Quién tiene la obligación de poner sus cosas en ese escaparate público? La lista es inmensa. Hablamos de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las universidades públicas. Pero ojo al dato aquí, porque esto es un detalle vital para entender el alcance de la ley. Instituciones de muchísimo peso, como la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados o el Senado, también están obligadas. Pero con un matiz súper específico. Solo tienen que ser transparentes, bajo esta ley, en lo que respecta a sus actividades sujetas a derecho administrativo, no en absolutamente todo lo que hacen, solo en su pura faceta administrativa. Pero la cosa no se queda solo en lo puramente público. La ley lanza una red mucho más amplia para seguir el rastro del dinero. Y aquí hay una cifra que hay que grabarse a fuego: 100.000 euros. Si entidades privadas como partidos políticos, sindicatos o asociaciones reciben al año más de 100.000 euros en ayudas públicas, automáticamente tienen que cumplir con estas normas de transparencia. Y hay una segunda vía. También se les aplica si al menos el 40% de todos sus ingresos vienen de dinero público, siempre y cuando esas ayudas sumen un mínimo de 5.000 euros. Vamos, que donde va el dinero público va la luz. Claro, la gran pregunta es, ¿qué pasa si una entidad simplemente decide hacerse la despistada y no publicar nada en su escaparate? Pues que la ley no se anda con chiquitas. Un pequeño error o retraso puntual puede pasar, pero el incumplimiento reiterado de no publicar la información no es ninguna broma. La normativa lo clasifica expresamente como una infracción grave. Ocultar información por costumbre tiene consecuencias directas. Vamos con el tercer apartado, el derecho a la información. Si lo de antes era el escaparate, este derecho es la capacidad de llamar a esa puerta trasera de la que hablábamos y pedir directamente los documentos que están en los cajones. Para saber qué podemos pedir, la ley define la información pública de una forma vastísima. Es básicamente cualquier contenido o documento, da igual si es papel, digital o un POSIT, que haya sido elaborado o incluso simplemente adquirido por la Administración haciendo su trabajo. Y ojo, porque este no es un derecho cualquiera, emana directamente de la propia Constitución, concretamente del artículo 105 letra B, que garantiza nuestro acceso a los archivos y registros. Ahora bien, seamos realistas, no podemos ir y pedir los códigos de seguridad del Estado. El derecho a saber no es absoluto. Hay unos límites totalmente lógicos para proteger intereses mayores. Nos van a denegar la información si sacarla a la luz supone un riesgo para la seguridad y la defensa nacional, o si complica las relaciones exteriores, la seguridad pública o incluso la política económica y monetaria. También se protege muchísimo la igualdad entre las partes en un proceso judicial. Es un equilibrio súper delicado. Transparencia máxima, sí, pero sin dinamitar la seguridad del país. ¿Y cómo se hace esto en el mundo real? El proceso es un camino de 3 pasos. Primero, presentamos la solicitud. Y un detalle buenísimo, la ley dice que no tenemos que motivarla. Es decir, no hay que dar explicaciones de para qué queremos esos datos. El segundo paso ocurre si la Administración nos dice, oye, no entiendo qué me estás pidiendo. Ahí nos dan un plazo de 10 días hábiles para subsanar el error y aclararlo. Y tercero, el tiempo que tienen ellos para responder. La Administración tiene un plazo estricto de 1 mes para darnos una respuesta, que solo se puede alargar otro mes más si lo que hemos pedido es una cantidad de datos inmensa o súper compleja. Y una vez que pasa ese tiempo, ¿qué nos encontramos?
Si nos dicen que sí, fantástico. Nos tienen que dar acceso en un plazo máximo de 10 días y la ley marca que sea preferentemente por vía electrónica y además de forma totalmente gratuita. Pero, ¿y si pasa el mes y hay un silencio sepulcral por parte de la Administración? Pues cuidado aquí, porque en este contexto del derecho de acceso, el silencio administrativo es negativo. Es decir, si no contestan, significa un no como una catedral. Si nos dan ese no, o si simplemente nos ignoran con el silencio, siempre podemos irnos directamente a los tribunales, a la vía contenciosa administrativa. Pero la ley nos regala un atajo bastante útil, una reclamación especial que es potestativa ante el Consejo de Transparencia. Sustituye a los recursos de toda la vida. Tenemos un mes para presentar esta reclamación, pero, y aquí hay un detalle que siempre genera confusión, mucha atención a esto, el plazo que tiene el Consejo para resolver y contestarnos a esa reclamación no es de un mes, sino de 3 meses. Entramos en la recta final con el punto 4, las reglas de buen gobierno. Básicamente, esto trata de ponerle límites y exigir ética a los que mandan. La ley crea un catálogo de infracciones divididas en muy graves, graves y leves. Y para saber cuándo prescriben estas faltas, es decir, cuándo caduca la capacidad de castigarlas, hay una regla de oro maravillosa con 3 números que se graba en la cabeza enseguida. 5, 3, 1. 5 años para que prescriban las infracciones muy graves, 3 años para las graves y 1 año para las leves. Una escalera súper sencilla de recordar. Y ojo, que esto no es papel mojado. Las consecuencias son serias, de verdad. Si un alto cargo comete una infracción catalogada como muy grave, imaginemos por ejemplo que gasta fondos públicos sin tener presupuesto asignado, el castigo es fulminante. No solo le destituyen del cargo inmediatamente, sino que le cae un veto total para ocupar altos cargos durante un periodo que va de 5 a 10 años. Te sacan del tablero de juego por completo, para asegurar que el buen gobierno sea una realidad y no solo una sugerencia. Y llegamos al último punto, el número 5, el Consejo de Transparencia. Este organismo es, volviendo a nuestra metáfora, el vigilante de seguridad de la casa de cristal. Y si nos fijamos, sus 3 misiones principales son un espejo exacto de todo lo que acabamos de ver. Para que este consejo sea independiente, tiene una estructura muy concreta, un presidente y una comisión formada por varios vocales. Pero hay un contraste en los mandatos que es súper fácil de confundir. El presidente es nombrado por 5 años y punto. Es no renovable, acaba su tiempo y se va. Sin embargo, los vocales de la comisión, aunque también se nombran por 5 años, sí que pueden renovar su cargo una vez más, por otros 5 años. Es un matiz técnico, pero importantísimo. Pero claro, la gran pregunta que surge siempre es, ¿quién vigila al vigilante? Que sean independientes no significa que puedan hacer lo que quieran sin dar explicaciones. Para cerrar el círculo de la transparencia, la propia ley obliga al Consejo a presentar una memoria anual ante las Cortes Generales, ante el Parlamento. Ahí tienen que detallar absolutamente todo lo que han hecho en el año y cómo han cumplido sus funciones. Nadie se escapa de rendir cuentas. Bueno, pues para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar una pequeña reflexión flotando en el aire. La Ley 19/2013 nos ha entregado, literalmente, las llaves de una inmensa casa de cristal. Ha marcado qué información tiene que ser pública por defecto, nos ha dado un botón para pedir lo que no vemos y ha puesto un guardia independiente para vigilar a los altos cargos. La maquinaria está ahí, a nuestra total disposición. La gran incógnita ahora es: ¿estamos nosotros, la ciudadanía, usando de verdad nuestro derecho a saber y exigiendo esta transparencia? ¿O dejamos que las herramientas cojan polvo? Ahí dejo la pregunta. Nos vemos en el próximo análisis.